Amigos de la Chimba, nuevamente de retorno, después de una pequeña pausa. Estos días han estado preguntando qué pasó con la Chimba, si estaban de vacaciones, si han ido de paseo. ¿Qué pasó, ciudadanos? Modo Candelaria. Carnavalitos. Carnaval. La playa. La playa, pues, la fiesta de la Candelaria, los carnavales, la playa, ya pues. Los amigos. Los amigos, sí. Además que un merecido descanso de vez en cuando. Claro. Como el Día de los Enamorados. Bueno, el trabajo también, porque el sábado pasado yo tuve que viajar a Lima, ¿no? Entonces, Sí. igual por el trabajo. Bueno, estamos nuevamente otra vez conectados con ustedes. Hoy queremos abordar un tema que se está ya poniendo de moda, podemos decir, es el tema de la campaña electoral. Pero en la campaña electoral la reflexión va en el tema del plan de gobierno. ¿Qué colocar en un plan de gobierno? ¿Cómo el plan de gobierno debe articularse a los distintos planes que se tiene ya a nivel del Estado? Bueno, esta noche estamos con Víctor y Julio y los demás chimberos están de vacaciones, ya reintegrándose en las próximas oportunidades. ¿Qué debe incluir un plan de gobierno? ¿Qué es un plan de gobierno? Bueno, se supone que siempre que todo plan es un instrumento de gestión, pero para lo que lo está usando y se ha venido usando es solamente para cumplir con el Jurado Nacional de Elecciones. Así es que le están poniendo cualquier cosa con tal de cumplir con eso. Pero si quisiésemos que fuese realmente una herramienta para gobernar, la cosa cambia. Porque para empezar, oye, ¿qué cosas se está proponiendo ese candidato, esa agrupación política en la localidad donde está asentada y donde está postulando en el caso de que asuma? Y lo cierto es que hay mucha carencia de propuestas. Las propuestas están yendo por hacer obras. O sea, la idea va porque puede ser tal cosita, tal cosa, tal monumento, pero no están pensando en solucionar los problemas de la gente, ¿no? A pesar de que el jurado ha hecho un esquema básico, ¿qué debe contener mínimamente un plan? Sí, el esquema básico es básicamente determinar qué problemas tiene el territorio y cuáles son las propuestas que hay para resolver esos problemas, en el marco donde hay una serie de principios que caracterizan a la organización política, principios, valores, idearios. Nosotros hablamos de ideología anteriormente en esa primera parte y es una segunda que tiene que ver con el diagnóstico del territorio y las propuestas que tiene el gobernante. Y una tercera que está presente pero que nadie ha aplicado, aún a pesar de que ya ha pasado varios periodos de gobierno, es el hecho de que tienen que rendir cuentas del avance de su plan. Así es. Entonces, esos tres elementos están en lo que pide el Jurado Nacional de Claro, Elecciones. decíamos la vez pasada de que lamentablemente los partidos políticos y los movimientos regionales han devenido en un club de amigos que se juntan para en épocas electorales funcionar y acceder al poder, ¿no? Y hablábamos también de que había una carencia bastante significativa en el tema de ideología, en el tema de las propuestas de desarrollo, en el tema de la participación comunitaria, en el hacer de que el gobierno sea un accionar colectivo y no simplemente sea un funcionario sentado en un sillón municipal. Y el Jurado Nacional de Elecciones incorpora justamente para eliminar estas taras que hay en este momento en la democracia nacional o en la democracia peruana, incorpora el tema del plan de gobierno. ¿Para qué? Para obligarle a estos candidatos, a estas personas que aspiran, ¿no?, gobernar nuestras jurisdicciones, obligarles a hacer el esfuerzo de presentar un plan de gobierno. Pero como dice Víctor García, lamentablemente lo único que hacen es rellenar el cuestionario para cumplirlo, porque a las finales el jurado no lo está evaluando, ¿no? Y bueno, hay algunos colectivos por ahí que evalúan los planes de gobierno de los partidos y los movimientos regionales, pero como se está en la fiebre electoral y todos los políticos para obtener los votos copan los espacios publicitarios, entonces prácticamente al que quiere reflexionar, al que está analizando los planes de gobierno, no le dan la posibilidad o no les dan el espacio para enfocar el tema. Pero yo creo que ahora tenemos que trabajar este tema de acá hasta el mismo día de las elecciones. Claro, ¿no? es que es una característica del peruano no tener un pensamiento crítico, ¿no? No vota necesariamente por una propuesta que está expresada en un plan de gobierno, pero en la realidad como que de pronto existen tres planes, ¿no? Un plan de gobierno que se hace por una cuestión de mera formalidad para el Jurado Nacional de Elecciones. Incluso los autores son 3 o 4 personas, y en algunos casos acá Los en grandes Arequipa, desconocidos. ¿no? Y acá en Arequipa han plagiado incluso eso, ¿no? Sí, Porque sí. ha habido expresiones de ese tipo. Ese es un tema, pero por favor, Claro, el tema del plagio. ese es un tema del plan de gobierno de pura formalidad.
Ahora, hay otro plan de gobierno, lo que los candidatos ofrecen en el día a día, El cuando discurso. salen. El discurso, ¿no? Desconectar completamente. Que es una lista de obras que satisface al cliente, en este caso electoral, y que de pronto pues muchos se sienten engatusados con eso. Y hay otro plan de gobierno cuando entran al municipio, ¿no? Porque finalmente cuando están ya sentados en el poder, aparentemente quieren hacer muchas cosas de lo que han prometido, pero tienen el plan de desarrollo concertado, tienen las rutinas que tiene la municipalidad, que tiene esa funcionalidad. Entonces, finalmente, consideramos que los gobiernos locales, cuando son tomados por movimientos, no hay planes de gobierno. Así es lo que pasa ahora. Por ejemplo, solamente para tomar un aspecto que decía sobre el tema de la formalidad y el tema del copy, ¿no? O de la copia. Si tú tienes un territorio, ¿no es cierto? Y este territorio tiene una problemática que la gente reconoce, es lógico que muchas de las cosas que se propongan coincidan entre los diferentes candidatos. Entonces, ahí, ¿cómo podemos hablar de copia cuando la misma realidad te manda que aquí, por la urgencia y por la demanda de esa sociedad, te está pidiendo que intervengas sobre esos temas? Entonces, a veces es muy ligero decir copia. A veces lo que pasa es, sí, claro, hay un copia y pega, ¿no? Pero en cuanto a contenidos, mínimamente debe haber una aproximación, dado que hay una problemática que es la misma sobre la que están queriendo intervenir, por ejemplo. Pero ¿es posible pedir eso a los grupos políticos cuando no tienen mínimamente un enfoque de desarrollo, cuando de pronto no tienen una doctrina, un pensamiento en el cual se guían, cuando su gente no está preparada? ¿Es posible que realmente tengan un plan de gobierno? No, de partida, en la formalidad no existe, solamente es las ideas de unas cuantas personas que llenan el formulario y que lo pueden hacer en un par de horas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿pero eso te va a servir para gobernar? No. ¿Te está sirviendo para el discurso? No. ¿Qué pasa? ¿Qué tendría que tener un plan realmente para que te sirva al discurso político y que te sirva para gobernar? Ese es el reto. Y debería eso recoger el plan de gobierno. Por ejemplo, oye, en tu localidad, en el distrito, ya pensemos en Caima, ¿qué cosas están planteando los grupos organizados en Caima como una necesidad? Claro, que se ganen esa propuesta, ese planteamiento. Pero primero tenía que ver los problemas, ¿no? Las expectativas, las vocaciones, las demandas de la gente, ¿no? Que es una necesidad. A eso servir. Pero a esa plataforma habría que darle una mirada, un enfoque, que ese es lo que da más bien un partido, no un movimiento. Porque un movimiento X o un partido, esa misma problemática lo puede hacer de modo diferente. Sí, cierto. ¿No? Puede aspirar que la gente tenga otra calidad de vida o otro tipo de derechos. Como en el caso de inseguridad ciudadana, por ejemplo, ¿no? Lógico, muchos pueden pensar, pongo más serenos y pongo más vehículos y resuelvo el problema. Más cámaras y ya está, ¿no? Hay otros sectores que dirán, pues no, tenemos que empezar a trabajar desde las familias, hacerle entender a los padres de familia que si no controlan a sus hijos en su casa, tampoco la sociedad los va a poder controlar en la calle, y si terminan mal es porque justamente no asumieron su rol, ¿no? Como padres de familia. Entonces, por eso hay diferentes enfoques, pero en ninguno de los enfoques se van a centrar, ¿no? Y lo peor de todo es de que los operadores políticos, ¿no? Cuando tú los quieres llevar a este terreno y los quieres hacer reflexionar, entonces, como dicen los Illuminatis, ¿no es cierto? Sí, bueno, Daniel Smith, su generación también en su momento fueron Illuminatis, ¿no? Es así, pues, así es como se construyen los procesos, porque si no, no hubiese habido Revolución Francesa, ¿no? Claro, pero el tema que finalmente también hay que considerar, ¿no? A todos los amigos que nos ven, es que el elector no compra planes de gobierno. Mira, no se venden los planes de gobierno. Yo sé lo que creo más bien, que tenemos candidatos que son como artistas sin escenario, que se ponen a decir cosas en la calle y que a ver si alguien le compra. Bailan, regalan, sortean. Hacen, ¿no es cierto? Pero que no le prestan. Artistas sin escenario. ¿Por qué? Porque no tiene una audiencia con la cual está dialogando y viendo cuáles son sus necesidades, y con la cual finalmente va a respaldar no solamente su propuesta, sino la intención de voto que necesita para ser elegido. ¿Qué quiero decir? Si tú quieres tener un plan de gobierno mínimamente como representación de un grupo de interesados, debes tener una propuesta que corresponda a ese grupo de interesados y que ellos sean los que voten y que hablen y que te avalen ese planteamiento. Eso. ¿Por qué? Porque ¿qué es una agrupación política a final de cuentas? Si no es la representación de intereses de determinados colectivos. Imposible de todos, pero sí de determinados colectivos. Por lo cual, una propuesta política debe estar articulada a grupos de interés, gente que se mueva detrás de determinadas necesidades. Y ahí salimos del tema de la oferta de las obras.
Porque a la gente les interesa solucionar problemas, no le interesan muchas veces las obras en esencia. Al común de la gente se le ha acostumbrado a pensar en cosas duras, en fierro y cemento, pero a la gente le dice, oye, resuelve el problema de seguridad, resuelve el problema de empleo, resuelve una serie de problemas que le atañen a su vida y que no necesariamente son obras. Es más, el asunto de fondo de un plan de gobierno son servicios. No son obras, son servicios que tú te estás comprometiendo a entregar para resolver problemas, ¿no? Yo creo que es el enfoque de desarrollo que le das, ¿no? Uh-huh. O sea, yo, por ejemplo, quiero resolver el problema de inseguridad en un pueblo. Primero tendría que colocarme y decir, oye, ¿cuáles son las demandas y necesidades y en qué parámetros estos se ajustan? Y de partir de repente de ahí a partir de diseñar, ¿no? Entonces, ¿cuánto el tema de seguridad ciudadana puede enfocar a un tema de desarrollo? Y de ahí te empiezas a generar los servicios que de alguna forma van a resolver esos problemas. O finalmente también las mismas obras como tal constituyen, ¿no? Entonces, yo creo que depende cómo miramos, ¿no? Pueden ser servicios del gobierno local, porque finalmente es lo que oferta en esencia, pero también es cómo tú construyes toda una mirada de desarrollo de un pueblo que en el caso como Arequipa hace buen tiempo está abandonado porque no se articula ningún proceso, ¿no? A la deriva, ¿no? Todo está a la deriva. Es que hay un tema elemental en todo esto, ¿no? Que es que las organizaciones no representan ningún interés. O sea, eso es lo cierto. O el único interés que representan es el grupo en el cual se han unido, ¿no? Porque se supone que si representas un interés de seguridad ciudadana, por decirte, ¿no? La expresión de un colectivo determinado, entonces estaría encarnizado ese tema en tu propuesta política y lo estarías desarrollando. Si tienes el tema, por ejemplo, de los espacios públicos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los espacios públicos hay mucha gente, hay muchos arquitectos, hay estudiantes de arquitectura que están constantemente investigando y están urbanistas que están haciendo propuestas, pero ¿quién los escucha? Nadie los escucha. ¿Por qué? Porque simplemente no les interesa eso. O sea, a los políticos que tenemos no les interesa lo que dice, lo que busca, lo que quiere la gente. Lo que les interesa es conseguir el voto para llegar al poder. Y de ahí que resultan en artistas sin escenario, ¿no? Actores sin escenario, ¿no? Claro, están vendiendo su proyecto, su obra, pero no tienen audiencia, ¿no? No, claro, es bien curioso ver cómo son las estrategias de los políticos hoy en día, ¿no? Lo primero que hacen son pintas con su nombre, sí, ¿no? Y ahí no hay nada, ninguna propuesta. Entonces empiezan a existir. Claro, existir, ¿no? Luego empiezan a colocar carteles y luego empiezan a repartir calendarios. Oye, pero ninguna propuesta, ninguna idea que pueda resolver el problema de la gente, ¿no? Y lo peor de todo, tú lo sientas a preguntarle cuál es su plan de gobierno, su propuesta, su ideario y está en nada. Lo único que sabe es que quiere llegar al gobierno y no sabe cómo, ¿no? Es como a muchos políticos han estado preguntando, oye, ¿quién sabe hacer planes de gobierno? ¿Quién sabe hacer planes de gobierno? No, hay que anunciar, pues, hay que sacar una publicidad, ¿no? Se preparan planes de gobierno a domicilio. A domicilio, claro. Oye, ¿sabes cuál es el otro tema de los planes? Que ojo, sí, ya tú vas a cumplir con el Jurado Nacional de Elecciones, lo vas a publicar, la gente puede leerlo, etc. Pero ¿te sirve eso para gobernar? Porque cuando vas a ser gobierno, ya eres gobierno, tú tienes una serie de consideraciones. Tienes toda la presión que te viene respecto de los sistemas administrativos. Entonces, oye, tienes que tener un alineamiento con el plan de desarrollo concertado. Tienes que tener tu plan estratégico institucional. Bueno, el plan de gobierno puede ser el plan estratégico institucional si está bien hecho. Y tienes que tener planes operativos. La viabilidad realmente de un plan, a final de cuentas, termina en el nivel operativo en cuanto a cuánto de recursos requiere para cumplir toda esta propuesta, ¿no? Toda esta hipótesis de desarrollo que decimos, ¿no? A ver, yo creo que si queremos resolver este problema, deberíamos cambiar algunas cosas en la ley electoral, ¿no? Y una de ellas debería ser que justamente ese plan de gobierno, obligarle a los candidatos que lo conviertan en el plan de desarrollo institucional. Porque esa es la única forma como vas a poder articular y hacer que tu propuesta a las finales termine siendo una realidad, ¿no? En el presupuesto participativo tú vas a analizar brechas insatisfechas, necesidades, etcétera, pero a las finales, si tu plan de gobierno respondía a la realidad local, donde estás analizando justamente esos problemas con la colectividad, entonces sí va a calzar, sí va a coincidir y sí vas a poder articular tu propuesta electoral a la gestión pública, ¿no? Sí, pero también habría que advertir a nuestros amigos políticos que también nos siguen en la chimba, que no Que se tenemos sientan mal, varios, ¿no? Que no se sientan mal, porque eso no solo ocurre en el gobierno local, sino también en el gobierno nacional, ¿no? Entonces es parte del proceso
de crisis que existe en las formas de cómo hacer partido y el relacionamiento con el Estado, ¿no? Porque, a ver, había que hacer una mirada, ¿no? Solamente los últimos dos gobiernos han tenido todo un enfoque, toda una mirada, pero han fracasado en el camino. Y cuando han estado en el Estado, pues definitivamente no han implementado nada. Pero, sin embargo, yo creo que hacer política, hacer gobierno, es de alguna forma tener una mirada sistemática y de alguna forma plasmar en el gobierno local estas ideas que se piensan y que los electores deben de alguna forma también empujar y al mismo tiempo respaldar este tipo de iniciativas, ¿no? Defendiendo. Yo creo que van apareciendo como ciertas condiciones necesarias para hacer un gobierno, ¿no? Y un buen gobierno a partir de la planificación que se hace. El primero es que esas propuestas deben representar a intereses reales de la gente y eso obliga a los candidatos y a todo su aparato político a conocer la realidad, a conocer a la gente y saber quiénes están detrás de esta propuesta de tal manera que les permitan ser respaldados en la práctica y en las elecciones por ese grupo que quiere ese planteamiento, representa ese interés. Lo segundo es que requiere calidad técnica. Entonces no todo es político, no todo es discurso, sino también que se requiere un aparato técnico que acompañe y que vaya viendo pues meticulosamente las cosas que se tienen que dar. Y más todavía si va a entrar a la gestión pública. Tienen que articularse con sistemas de presupuesto, con sistemas de logística, con sistemas... sí, de todo, del mismo de planificación. Planeamiento, lógico, de planeamiento. Sí. Entonces, incluso de modernización. Porque, ojo, el aparato que va a mover todo esto va a ser siempre la entidad. Y por consecuencia tiene que estar también la lógica de modernización. Entonces... un grupo político que aspira a ser gobierno y que tiene posibilidades, que no tenga contacto con la gente, que no tenga un aparato técnico, es un paso a que si alcanza a ser el gobierno y a convencer a un grupo de electores que lo respalden con sus votos, a final de cuentas no va a llegar a sus 100 días para cumplir una promesa básica, ¿no? Pero mucho menos tener un gobierno de 4 años que le permita transformar realmente su entorno. Yo creo que hemos tenido una tras otra gestión que han pasado por las municipalidades y por los gobiernos regionales, ¿no? El tema es la calidad y la condición de los candidatos, o sea, casi no se preparan, o las escuelas de futuras autoridades y gobiernos locales, fundamentalmente es una escuela pragmática, ¿no? Entran al gobierno, el primer año intentan hacer varias cosas, fracasan, quiebran, el segundo año intentan replantearse, el tercer año recién que están queriendo aprender. Hay algunos alcaldes que en esta lógica definitivamente le encuentran algunos sentidos y algún enfoque a las cosas que hacen y de alguna forma tienen éxito, pero casi me parece que un 90% claro, fracasan en este intento. Pero bueno, también hay de aquellos que dicen, no, pero yo me he preparado. ¿Y cómo te has preparado? ¿Qué has hecho? Bueno, yo he hecho mi maestría de gestión pública, ¿no? O yo he hecho mi diplomado de gestión pública, o yo he estado, pero entonces, si has hecho tu maestría, has hecho tu diplomado, o has estado interesado en el tema, pues, ¿por dónde has empezado a hacer tu plan de gobierno? ¿No es cierto? Esa es la pregunta básica, y a las finales hay gente que nos terminan mostrando simplemente un cartón, pero no nos muestran la esencia fundamental de lo que debe ser un gobierno. Y ahí pues es muy importante, hay que hacer de que el pueblo madure, ¿no? Porque en la medida de que sigan las cosas así, que el pueblo no exija también, ¿no es cierto?, una propuesta concreta, que no exija que te digan cómo es que pretenden resolver lo que están diciendo que van a resolver, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de la anterior campaña decían que iban a hacer un coliseo, ¿no? Hasta ahora no existe ni la maqueta del Coliseo, pero sin embargo mucha gente votó por ese bendito Coliseo, votó por mercados y una serie de cosas, ¿no? ¿Y para qué coliseos? ¿Para qué mercados? ¿Para qué lógico, pistas? ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿No? Pero es así como te empiezan a vender las cosas para que tú entregues tu voto, ¿no? Es más o menos como el encantamiento del amor adolescente, ¿no? Claro, esta es la gran realidad en el que nos movemos, ¿no? De hecho que muchas cosas no van a cambiar, incluso con este proceso electoral, pero es fundamental la educación, ¿no? La educación ciudadana, la conciencia con el que debemos de emitir un voto, y eso depende pues definitivamente de cada uno de nosotros. Si queremos tener mejores condiciones y mejor calidad de vida, hay que empezar a diferenciar propuestas, enfoques, que nos permita tener mejores condiciones, ¿no? De servicio, mejores condiciones de vivir en un pueblo como el que estamos viviendo, ¿no? Claro, y eso obliga prácticamente a que haya digamos, estos procesos de maduración colectiva. Yo creo que estamos avanzando en buena medida, porque están apareciendo gente con cada vez más claridad respecto de lo que quiere de lo público, ¿no? Y sale a decir, yo tengo una agenda. Ya, desde la agenda LGTB, ¿no es cierto?,
al tema vinculado al tema de seguridad, al tema incluso ahora de los cuidados de los niños frente a las violaciones. Entonces hay unos temas que se han hecho sensibles, que han sido parte de la agenda pública y que hay gente que se está agrupando y se moviliza por eso. Algunos de manera constante y otros pues cada que haya la circunstancia, ¿no? Muy bien, amigos, tenemos que ir acabando esta chimba. Bueno, para ir concluyendo, por ejemplo, sería importante de que los colegios profesionales un poco se involucren en el tema, ¿no? Por otro lado, decirle a los que aspiran a gobernar que el tema no es difícil, que por lo menos hagan el esfuerzo, si es que no lo pueden concretizar, que hagan el esfuerzo por planificar algo, por hacer algo que realmente puedan ofertar, ¿no? Y a los ciudadanos, en general, decirles pues de que tenemos que ser un poco más exigentes, ¿no? O sea, no podemos también rifar nuestro voto, porque si no, después estamos sufriendo, ¿no? Porque el mal gobierno nos genera una serie de dificultades, y a pesar que por ahí algunos dicen, ¿no? ¿Cómo dicen? Elige tu rata, ¿cómo han sacado? Sí. No, pero definitivamente terminamos en una serie de dificultades si no mejora nuestra calidad de vida, ¿no? Sí, y lo peor de todo es que nos hacemos cómplices. Cada vez, sabiendo que lo que está pasando está mal, nos convertimos en cómplices de lo que está mal y todavía tenemos la gracia de decir que está mal, ¿no? De quejarnos, ¿no? Claro, esto al final acaba en una desinstitucionalización, ¿no?, de los aparatos del Estado. La gente pierde la confianza, la gente ya no cree en nadie y nos convertimos en una sociedad, ¿no?, de anomia, de descontento, de descomposición, y eso pues definitivamente es un caos. Pero para eso está la chimba, justamente, para evitar de que las cosas se estén dando como se dan, ¿no es cierto? Estamos acá para hacerle recordar constantemente al que pide ser elegido que cumpla por lo menos con su rol ciudadano, y al que quiere elegir, o que va a elegir, o que está obligado a elegir, que elija bien también, que ese es parte de su rol ciudadano. Muy bien, ¿algún saludo final? Porque estamos ya acabando este verano, la ciudad está acabando también la fiesta de los carnavales, ¿no? Así es. Me he hecho acordar de mi época de universitario, el carnaval de las elecciones le llamaban, justo porque para estas temporadas empezaban a emerger los candidatos y todas sus ofertas, ¿no? Claro, es que ya termina el carnaval, empieza la cuaresma, pero continúa el carnaval electoral, ¿no? Más o menos por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Aunque ahora los políticos prefieren los carnavales, ¿no? Para pintarse, para ponerse serpentina y regalar algunas cosas para que digan que aquí estamos también, ¿no? Para atraer simpatía, hacerse simpáticos cuando nunca lo han sido. Muy bien, aquí acabamos y volvemos en la próxima edición de La Chimba. Siempre síguenos en el canal de YouTube y al mismo tiempo también en los canales que nos retransmiten semanalmente, como es el caso de nuestro amigo Pedro Maita. Muchas gracias. Gracias. Tierra hermosa del sur, esta pampeña pa' las caimeñas, guapas muchachas arequipeñas, son hijas del Mistí. Tierra hermosa del sur.